Para mí es un honor el día de hoy estar con todos ustedes, realizando esta actividad, este conversatorio organizado por la Comisión de Educación y Asuntos Académicos, liderado por el doctor Fernando Flores Valdivieso, presidente de esta comisión, así como las colegas Ángela Chávez Cornejo, José García Sosaya, Amaro Elías La Rosa y las colegas que están en la localidad y también son docentes universitarias en Arequipa, Mapi Arce, y la colega Vanessa Chávez en Tacna. Es una comisión muy activa a quienes agradecemos mucho por su tiempo, su dedicación y esfuerzo en apoyar a la institución. Muy agradecidos, para ello les damos un gran aplauso, por favor. Bien, agradecemos también a nuestros expositores que el día de hoy nos están acompañando y haciendo un espacio importante para compartir sus conocimientos y experiencias en este tema tan importante como son la señora Angélica Chávez Cornejo, el señor Maynor Freire Bustamante, la señora Flor de María Rosario Arroyo y el señor Antonio Núñez Monge, que nos están acompañando el día de hoy. Agradecer a cada uno de ustedes por este tiempo que se dan para compartir algunas actividades importantes en el rol del periodismo. Darle la bienvenida a este conversatorio de Derechos Humanos y Libertad de Prensa que desarrollamos en el marco del Día del Periodista. Este es un momento significativo para reconocer la labor del periodista, especialmente a nuestros distinguidos expositores que van a compartir su valiosa perspectiva sobre un tema tan crucial como es la libertad de prensa y los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa son esenciales para el fortalecimiento de nuestra democracia y la construcción de una sociedad justa. De alguna manera va a fortalecer el bien común, encautelar las cosas que vayan en orden. Y en ese sentido, el trabajo del periodista es vital e importante. Estamos en un contexto de la libertad del ejercicio periodístico, que de alguna manera el tener esta libertad de ejercer el periodismo en los diversos medios de comunicación afecta la calidad periodística, porque no hay una formación académica y sobre todo ética y responsable. Tal como seguramente nos van a decir nuestros ponentes el día de hoy, a quienes les damos un gran aplauso y damos por aperturado este espacio importante. Gracias. Freire Bustamante, para que inicie este debate o este conversatorio. Más que debate, es un conversatorio, no solo entre amigos, sino entre profesionales de gran nivel que tienen un compromiso de hace muchísimo tiempo con la libertad de prensa, la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, con la construcción de un país defendiendo los derechos de la ciudadanía hacia un Estado democrático. Invitamos a Maynor, recordándoles que cada uno de ellos tendrá 15 minutos para la exposición, mesa coordinado. Esperamos que sean respetuosos del tiempo para que después los participantes en el auditorio puedan hacer las preguntas o las intervenciones que consideren necesarias. Vamos a iniciar este conversatorio invitando a Maynor a que nos dé sus opiniones respecto al tema que hemos propuesto. Bienvenido, Maynor, y muchas gracias. ¿Necesito el micro o no? No. Sí. Creo que así nos escuchamos mejor. A veces esto necesitamos mejor con un solo. Un favor, sí. Hay muchos. Siempre de 1948, en sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que está traducido a 500 idiomas, dice, frente a la libertad de prensa: este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Eso lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a su vez en su artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundir sin fronteras en los medios de comunicación. Es decir, que cuando, como vemos ahora, de repente quienes se encuentran en el poder dicen: no, el periodismo le está moviendo esto, ¿no? Cuando el periodismo no hace más que informar los sucesos, y si no, lo terruquean, ¿no? Ah, ese es un terruco. Inclusive a los transportistas les han puesto pues la policía para reprimirlos. Se da entre las partículas de energía negra micrométrica a través del fenómeno inicial llamado Big Bang. Como el Big Bang se inicia el universo. Luego de la formación de las grandes estrellas, estas se aglutinan en galaxias y algunas se rodean de planetas. Uno de estos planetas que gira alrededor de la estrella del Sol es la Tierra, ubicados ambos dentro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Angélica Chávez, hacer uso de la palabra. No sé, antes decirles que Angélica tiene un rol muy importante como profesional. Es la directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Lima, o del Perú. Invitamos a Angélica a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias. No, además yo tengo voz fuerte. ¿Tú tienes voz fuerte? Bueno, gracias en primer lugar a la doctora Carol. No está en otras actividades. Agradecer por la invitación y porque haya pensado en mi universidad, a la Autónoma del Perú. Gracias a Hernán y a toda la comisión. Y gracias porque estoy sentada al lado de gente que tiene una gama de conocimiento. La verdad, me encantó su exposición. Él pensaba que yo le decía desde el tiempo, pero yo les quiero eso para hacer una línea de tiempo. Porque como dice Hernán, yo me dedico a la parte académica. Bueno, me dedico a la parte académica y entonces es muy interesante la información que él está dando, ¿no? Por otro lado, yo quiero iniciar esta experiencia. Corrían los años 98. Recuerdo que yo salí a hacer mis prácticas preprofesionales y la señorita que cubría Palacio de Gobierno se enferma y me dicen: Angélica, tú vas a cubrir Palacio. Para todo practicante y periodista es lo mejor que hay, ¿no? Porque Palacio es lo más grande. Me alegré mucho, me alisté, fui con la comitiva. Era la primera vez que experimentaba que el segundo llegaba al lugar, ¿no? En segundo, por toda la vida de cómo te abre el espacio. Pero después de hacer todo el recorrido del entonces presidente Alberto Fujimori, y llegaba a llamar a la prensa, ¿no? Prensa radial, escrita, televisiva, y cuando llama a donde yo pertenecía, yo no sabía, y yo le hago una pregunta al presidente. Y él me dice: ¿de qué medio eres? Y yo, como blanquita que soy, me pongo roja, ¿no? Y le digo: ¿de qué medio? Y me dice: ¿cómo? ¿No te han dicho que acá no se hacen preguntas? Y yo inicio con esto porque ahí vamos con lo que indica la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿no? Mi decepción fue grande como joven practicante, que me faltaba un año para ingresar. Y rápidamente mi cabecita dijo: wow, ¿y ahora qué hago? Me sentí muy triste. Llegué a mi sala de informaciones y el señor, muy amable, se dio cuenta que yo estaba incómoda
Me dijo, ¿qué te pasó? Y le conté y se comenzó a reír. Y me dijo, ni te imaginas lo que se te viene. Entonces, peor todavía, digo, wow, si en las aulas mis docentes me decían objetividad, veracidad, busca la verdad, y todo eso, se me vino una revolución inminente, ¿no? Entonces resistí, ¿saben? Resistí porque necesitaba mis prácticas, pero luego me fui. Y ahí vamos, ¿no? Los valores y principios que uno debe tener realmente, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Uno trabaja por dinero, eso es cierto, nadie lo va a negar, pero antes de ello está tu libertad. Y sobre todo la carrera que hemos elegido de periodista y comunicaciones, que hace un momento estábamos discutiendo en comillas cuál será el nombre de nuestro colegio finalmente, porque ahora la generación actual no se identifica con el periodismo netamente, porque hemos visto periodistas que están también, se han dejado dominar, ¿no es cierto? Y están ligados a la corrupción. Y la decepción es muy grande por eso. Entonces es necesario, por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, como decía nuestro compañero, en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 4, habla precisamente de la libertad de expresión por cualquier medio de comunicación. Ahora la vamos a agregar digital, entendiéndose que medio de comunicación ahora es tradicional, digital y redes sociales, ¿no? Pero también ahí en la parte final te dice, ojo, cuidado, ¿no? Está bien, hay libertad de expresión, pero tienes que respetar también los derechos de los demás, y ahí es donde viene el código penal. Cuidado con la injuria, cuidado con la calumnia, porque si voy a difundir algo tiene que ser realmente con pruebas. Porque hace años un colega de la República, recuerdo un varoncito, no voy a decir el nombre, por ganar titulares, lanza una noticia y bueno, su creatividad muy bonita, ¿sí, no? Lanza una noticia en donde algunos datos eran inexactos y el chico lo denuncia y tuvo que estar detenido un mes. Y yo creo que esas cosas nos sirven a nosotros de lección para realmente buscar la objetividad y no perdernos en el camino. Ese es el detalle, ¿no? Nuestra ambición sí puede tener titulares, ser página abridora, pero las consecuencias son bien grandes porque está nuestra ética, nuestros valores y principios, que quizás de joven no los sentimos, somos muy vehementes, pero cuando llegamos a cierta edad ya lo sentimos, ¿no? Ya sentimos nuestra conciencia que te va carcomiendo y te dice ¿qué has hecho tú por la vida? Y acá viene un poco de la filosofía de vida, ¿cuál es tu razón de ser? ¿Por qué existes en este mundo? ¿No? Entonces, esta parte, me gusta este tema y hay mucho que hablar, pero yo direcciono, ahora que tengo la oportunidad hace 5 años de ser directora de una escuela de comunicaciones, direcciono precisamente a mis alumnos en la búsqueda realmente de la verdad, aunque está todo polarizado por las redes sociales, pero igual insisto, y no dejo de soñar que esto tiene que ser así, ¿no? Tiene que haber cambios bastante desde nuestro colegio de periodista nacional, Lima y todas las sedes, tiene que haber cambios de mejora, sí, porque estamos perdiendo el peso que en algún momento teníamos, ¿no? Porque hemos comenzado así, estamos así, tenemos que conseguir ese peso que nos resguarde porque hay generaciones nuevas que necesitan ese espacio. Una amplísima trayectoria profesional desde hace muchos años. Antonio Muñoz Monge es uno de los periodistas más importantes y destacados de defensa de nuestro pueblo. Yo tuve la suerte de conocerlo por los años 70, cuando yo estaba estudiando en la Universidad del Centro. Visitó Huancayo y ahí tuve la primera oportunidad de conocer a algunos periodistas que ya venían con una trayectoria muy importante. Ahora está con nosotros Antonio Muñoz, que es un destacado hijo del pueblo de Pampa, Huancavelica, orgulloso siempre de sus ancestros. Por eso él está muy comprometido por la defensa
la difusión y el desarrollo de las artes folclóricas, fundamentalmente andinas de nuestro país. Recibamos con un fuerte aplauso a Antonio Rimón para hacer nuestra palabra. Muchísimas gracias, Hernán, muy amables. Muchas veces dejamos escondido lo que tenemos que decir, y ese no decirlo en su instancia, en su momento, nos acompaña de por vida. Me acuerdo ahora el mito del eterno retorno, y voy a deliberadamente hablar, dando hincapié a este sentido. Para muchos peruanos, y hay que agradecer al Colegio de Periodistas esta oportunidad, pero para muchos juega armonía, derechos humanos y libertad de prensa. ¿Por qué? Aquí viene la historia que va a ir complementando lo que yo quiero decir. En una oportunidad, trabajaba en el comercio, salió como comisión de trabajo, y esto es importantísimo, la trascendencia de la aparente anécdota. Comisión de trabajo para Antonio Muñoz, hay un pueblo en los Andes donde solamente viven mujeres. Me pareció a mí un absurdo y no hice caso a esa comisión de trabajo. A los días me encontré en los pasadizos con Paco mi Quesada, hijo, y me dijo: oye, Cholo, yo creía que estabas de viaje. Es cierto, mismo, hay un pueblo en los Andes donde solamente viven mujeres. Por suerte, yo era muy amigo de Jaime Guardia Neira, el mejor charango del Perú, pausino, y le conté esto. Me dijo, yo tenía bastante humor, entre tragos te voy a decir la verdad, pero llevo una libreta de apuntes y te adelanto, no puedes ir solo. O sea, era cierto la existencia en los Andes de un pueblo donde solamente vivían mujeres. Estuve con Jaime Guardia, me dio una persona que me acompañara, estoy a toda velocidad contando la historia, y fuimos a Jacil. El pueblo se llama Jacil, pero él me dijo, lleva una libreta de apuntes y apunta por los pueblos que pasa y pregunta el significado. Muchos de estos pueblos son nombres quechuas, pero tienen una simbología, tienen un entendimiento, tienen una explicación. En verdad, el viaje a mí se me hizo no solamente que el pueblo solamente viven mujeres, sino esa especial recomendación de Jaime Guardia Neira, muy amigo de José María Guerra, para que yo vaya apuntando los nombres de los pueblos hasta llegar al punto de Jacil, Guarvillate, que hecho es lugar donde solamente viven las mujeres. Pertenece a la provincia de Parinacocha, capital de Parinacocha, de la ciudad de Cora Cora. Todo esto que estoy diciendo es necesario que vaya quedando en esta historia, porque estamos hablando de los derechos de los derechos humanos y la libertad de prensa. Llego a Jacil, al lugar donde los campesinos salieron a defender lo suyo, lo propio, y hay otra palabra aquí, y eso ya mucho después me enteré. Jaime Guardia me dice: tú habrás leído El afán de regresar en el mundo andino. Cuando salimos a Lima hay una nostalgia por el lugar donde hemos nacido, es el regreso a la semilla. En quechua y en moguayno hay una especie de identificar todas esas cosas. Pero ¿qué tiene que ver los derechos humanos? En 1931 los campesinos reivindican sus pueblos y hacen un levantamiento y ahorcan a uno de los más representantes de las más representativas familias de esos pueblos que estoy mencionando: Pausa, Pacapausa, Jaciri, Jeljata, etcétera, etcétera. Y el resto escapa. Muchos se van a Chala, otros se van a Coracora, se vienen a Lima, y hay una especie hay un guayno incluso, Maucazapato, de una que nos vio nacer, tiene una hermosa historia y otra desperdigada, buscando hasta ahora su propio destino. Escucha lo que dice bastante: nuestro Perú, nuestra nación, la tierra que nos vio nacer, tiene una hermosa historia y otra desperdigada, buscando hasta ahora
su propio destino. Jorge Basadre sigue al respecto. Nuestra conciencia histórica parece dominada por dos ideas centrales. La primera, considerar a nuestra historia como la memoria del bien perdido, y la segunda, la historia del Perú como una sucesión de ocasiones perdidas. Pero ¿por qué digo todo esto cuando los viajeros extranjeros llegan al Perú? Hugo nos dijo: Londres está más cerca al Perú que Lima al Perú. Darle uso a la palabra a una amiga extraordinaria, compañera de trabajo en varias instituciones académicas. Ella es miembro de la Comisión de la Sociedad Peruana de Correctores de Estilo, en la que viene desarrollando hace muchísimos años un trabajo profesional vinculado precisamente a la buena escritura. Son muchos los escritores, periodistas que recurren a su apoyo para la corrección del texto. Yo fui uno hace muy poquito, publiqué un libro de poesías, el último libro. Tuve la oportunidad de dárselo a Charito para que vea algunas opiniones. Evidentemente fueron tan certeras que las tuve en cuenta para la publicación de este libro de poesía, Ebriedad del Ser. Rosario Arroyo, que es una profesional muy activa de nuestra orden, tanto de Lima como a nivel nacional. Ella preside actualmente la Comisión de la Mujer en el Colegio País del Perú. Rosario, Charito, tus palabras. Muchas gracias. Iniciamos un aplauso. La libertad de prensa es el pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y está basada en el cumplimiento de los derechos humanos. En todo sistema democrático, ¿qué se garantiza con la libertad de prensa? Que la ciudadanía pueda acceder a información veraz, diversa, necesaria para poder tomar decisiones conscientes desde el punto de vista, en primer lugar, político. También la libertad de prensa goza de relación muy directa con los derechos humanos porque está basada también en la libertad de expresión, la igualdad y la justicia. ¿Cuál es la importancia de la libertad de prensa en una democracia? Se supone que la libertad de prensa debe denunciar los abusos del poder, ya sea político como económico, pero también la libertad de prensa debe garantizar el apoyo a los ciudadanos. Por ejemplo, los ciudadanos deben contar con un periodismo veraz que denuncie todos los abusos, cosa que podemos decir que en el Perú no existe. Entonces, esta libertad de prensa debe ser vigilante del poder, pero a la vez debe ser apoyo para los ciudadanos. La ciudadanía espera que la libertad de prensa le dé la información veraz y le dé, pues, la información que toda sociedad democrática, inclusiva, debe tener. Por eso que los monopolios de prensa, por ejemplo, como en el caso del comercio, donde hemos trabajado los dos, pero que desgraciadamente en este momento pues monopoliza la información y todos conocemos todo ese abanico que en este momento maneja ese sistema de información que sale del comercio. Ahora, hay muchas amenazas a la libertad de prensa. Todas son tendentes a que no llegue la información veraz a la ciudadanía. Entonces puede haber censura directa o censura indirecta, pero que hay censura, por ejemplo, la violencia contra los periodistas. Es una forma de silenciar las voces, y al silenciar las voces de los periodistas están afectando a la libertad de prensa. Entonces esta concentración de medios lógicamente limita la pluralidad, limita también ese acceso a la información objetiva. En el Perú la libertad de prensa está garantizada por la Constitución, pero también tiene otras leyes que la garantizan, que vamos a ver más adelante. Pero si bien los medios pueden operar sin censura oficial, no hay una censura escrita, esto no se debe escribir, pero ¿cómo se hace? Los medios críticos, se critica
algunos periódicos, se critica a periodistas, hay una permanente silenciamiento, por ejemplo, podemos ver, no hay temas que no se hablan, y se hablan los temas que interesan al poder del momento, al poder de ese momento, ¿no? Entonces, pues, muchos medios y periodistas han sido blancos no solamente de críticas, sino también han sufrido algunas prisiones, algunos acallamientos forzados, etc. En resumen, hay un marco legal que protege la libertad de prensa, pero ese marco legal debería usarse en toda su gran extensión. Y vamos a ver que algunas leyes que, por ejemplo, apoyan la libertad de prensa en el Perú y la sustentan. En primer lugar, la Constitución había dicho, en el artículo 12, en el inciso 4, que incluye la libertad de prensa, es decir, establece el derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Ahí está la libertad de prensa. No lo dice expresamente, pero ahí está. En el artículo 2, inciso 5, garantiza el derecho del ciudadano, de toda la ciudadanía, a solicitar información, no solamente a las entidades públicas, e incluso sin causa. No tienen por qué preguntarme a mí por qué solicita información. No tengo que decir por qué. Yo tengo derecho a solicitar información. Ese derecho no lo cumplimos, no lo ejercemos, ¿no? Los ciudadanos del común, como somos nosotros, no estamos en el poder, no ejercemos ese derecho. Ahora, el artículo 13 de la Constitución se refiere al derecho a la educación y a la comunicación, estableciendo que el Estado facilite el acceso a los medios de comunicación, promoviendo una prensa libre y pluralista. La Constitución nos ampara. Pero también hay una ley de radio y televisión, la ley 28278, que regula el ejercicio de la radiodifusión y la televisión, garantizando la pluralidad y el acceso a la información, la libertad de expresión y la no discriminación. Además, promueve la autorregulación. ¿Es cierto eso? Ahí está la ley, pero ¿se cumple? Ahí vemos nosotros, cuando vemos televisión, el diferente tratamiento a diferentes personas según el interés político. También hay una ley de transparencia y acceso a la información pública, que es la ley 27806. Garantiza el acceso de la ciudadanía a la información en poder del Estado y establece mecanismos de transparencia. Vamos a ver si se cumple. El Código Penal, en el Decreto Legislativo 635, no tiene una ley de libertad de prensa, pero ¿qué dice? Sanciona los delitos que puedan afectar la libertad de prensa, como la difamación y la calumnia. Entonces, a pesar de que no dice específicamente, no habla de libertad de prensa, sí está apoyándole en el momento que afecta, declara que la difamación y la calumnia afectan la libertad. Sin embargo, también establece límites a estas sanciones para proteger el ejercicio de la libertad de información. Esos límites también son pues aleatorios, ¿no? Son límites que van a usarse según la necesidad y el interés, ¿no? Siempre del poder. Este conjunto de normas, por ejemplo, garantiza que haya una libertad de prensa. Entonces ya podemos analizar después en el conversatorio si se usan, si se está haciendo el uso de estas leyes, ¿no? Si se están acatando en toda su extensión estas leyes. La libertad de prensa y los derechos humanos. Desde la historia, la academia, la parte legal, realmente no solamente nos hace ver el pasado, el presente, sino también proyectarnos al futuro. ¿Qué es lo que está pasando con los periodistas en un escenario importante, en un eje importante? ¿Cómo van los periodistas en los medios de comunicación? Tenemos que reflexionar sobre el libre ejercicio periodístico que se da en la gran mayoría de países latinos y en forma general todos.
¿no? Donde más prima la libertad de expresión, la libertad de prensa, quedando como pilar importante. Por eso indican muchas autoridades, no es prescindible que los periodistas sean profesionales en el ejercicio de esta importante labor que hacen los periodistas. De otro lado, también debemos reflexionar sobre los periodistas que están ejerciendo en los medios de comunicación. ¿Cómo están preparados? ¿Cómo ven realmente sus funciones? Pero hay un hecho importante, los empresarios periodísticos. Porque siempre hablamos de los periodistas en general, pero no hablamos de las empresas periodísticas, que eso también debemos dar una mirada. ¿Cuál es su interés? Todos lo incluimos y lo conocemos, pero esto también es importante, hablar con los empresarios. ¿Por qué no tener una reunión de trabajo, el colegio profesional, junto con los empresarios de los medios de comunicación? Creo que también debemos dar una mirada. Conversábamos con los representantes de Concord TV hace poco y realmente la preocupación de Calandia, Concord TV, el Observatorio y muchas instituciones están preocupados en la capacitación de los colegiados, pero que la gran mayoría no están en medios de comunicación, están en empresas, están en instituciones, pero los que laboran en medios de comunicación en un gran porcentaje no son colegiados. Hace poco, el día de ayer, tenía una reunión con el comandante general de la compañía de bomberos, que también es comunicador, y me decía: Carola, ¿qué está pasando con los colegas en forma general en los medios de comunicación? ¿Por qué tienen un tratamiento periodístico sesgado, donde cargamos todos esa mochila ideológica, religiosa, de intereses según nuestra formación educativa, religiosa, ¿no?, en el hogar, con los valores que traemos cada uno de ellos? Y aparte, y es uno de los temas, los intereses empresariales, la línea del medio. Realmente debemos analizar desde muchos puntos de vista esta apasionada carrera que seguramente los más antiguos la reconocemos, la queremos y la valoramos muchísimo, porque hemos tratado de trabajar de una manera honesta, correcta y transparente, sobre todo cuando hemos estado en medios de comunicación. Hoy en día han evolucionado todo, hasta los valores. Ahora los antivalores son los que están reinando en el mundo en general, porque vemos mucha corrupción, porque vemos muchas situaciones que de alguna manera nos incomodan a los de antaño seguramente. Pero pensemos en ese futuro, en los jóvenes, realmente en ese rol importante de los medios de comunicación, que es educar. ¿Cómo educamos? ¿Cómo contribuimos? Y creo que en ese sentido, una de las propuestas podría ser es que en el colegio de periodistas no solamente ya miremos a ese conjunto de profesionales, sino que salgamos un poco y miremos a los periodistas que están en los medios de comunicación. ¿Cómo poder hacerles entender su importante trabajo que hacen hacia la sociedad? ¿No? ¿Cómo pueden velar por esa calidad periodística? Realmente hablar de este tema es bien apasionante y largo, pero debemos dar una mirada a los periodistas que están en los medios de comunicación, no solamente en cómo trabajan, sino sobre todo también cuál es realmente su situación laboral en los medios de comunicación. Porque la gran mayoría de los que están en medios de comunicación, sobre todo en regiones, en provincias, como algunos no nos gusta que nos digan provincianos, a mí, la verdad, nos da igual, pero realmente somos del interior del país. Y la realidad de los periodistas en los medios de comunicación allá es bien difícil. La gran mayoría de los periodistas allá no pasa de los 500 soles y tienen que vivir de las campañas publicitarias, de las propinas, y por eso el término de cevicheros, etcétera, etcétera, que no corresponde. Pero esa es una mirada que debemos darle también, preocuparnos por la situación laboral de los periodistas, porque al tener una remuneración baja y sin beneficios laborales, siempre va a haber algo que nosotros, o en forma general, puedan estar estirando la mano y haciendo acciones que no corresponden. Entonces, al estar nosotros en el colegio, lo primero que estamos haciendo, colegas, en forma general, es lo siguiente. Nosotros venimos
Vamos a reconocer a Hernán Flores Valdivieso, presidente de la Comisión de Educación y Asuntos Académicos, por su valioso apoyo como organizador en este conversatorio de los derechos humanos y libertad de prensa, realizado el día de hoy, 26 de septiembre, en la modalidad presencial. Señor Maynor Freire Bustamante, por su apoyo invalorable como ponente en este conversatorio sobre los derechos humanos y libertad de prensa. Muchísimas gracias. Por su valioso apoyo como ponente en este conversatorio sobre los derechos humanos y libertad de prensa. Colega. Por su valioso apoyo como ponente en este conversatorio. Muchas gracias. Y también presidenta de la Comisión de la Mujer. Por aquí, por aquí. Gracias. Muy amable. Asimismo también a nuestra colega Mariches, directora nacional de Asuntos Regionales, que viene organizando la campaña de salud. De verdad, es una hormiguita, viene desde Ancash. Un aplauso. Está en plena faena.